Bueno, buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Me alegra mucho estar aquí otra vez después de varios meses y bueno, quiero empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor y voy a aprovechar también de orar por Ezra que está enfermito, por eso no está aquí y bueno, ponerlo en las manos del Señor también. Amado Dios, te doy muchas gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí de nuevo, Señor. Gracias, Padre, porque me usas, aunque no lo merezco, Señor, y te pido que tomes el control de este tiempo y de cada una de mis palabras, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí y llevando tu mensaje a nuestra iglesia, Señor. Pongo delante de ti también a Ezra, Señor, que no pudo venir, y a Luis Alejandro, que están engripados. Te pido que tú quites su congestión, Señor, y pases tu mano sanadora sobre ellos. Y bueno, Señor, te pido que este sea un tiempo de bendición para nosotros. En tu nombre, amén. Bueno, voy a empezar, como creo que he empezado las últimas veces, contándoles una anécdota de mi infancia. Cuando yo tenía más o menos 12 años, fui al cine con 2 o 3 amiguitas de la iglesia, no recuerdo si Daniela estaba incluida ahí. Pero fuimos con otras 2 chicas más grandes. Ellas deben haber estado por los 18 años, más o menos. Y en esa época habían estrenado una película con Denzel Washington y John Travolta que se llama Rescate en el Metro Ciento algo. Y era de acción, secuestros, rehenes, tiroteo y nosotras por supuesto que íbamos a ver esa. Pero resulta que la película era clasificación B o C y nosotras no, las más pequeñas no podíamos entrar. Pero como íbamos con unas más grandes, ellas fueron y compraron las entradas y pensamos que nadie se iba a dar cuenta. Cuando llegamos a la parte de entrar a la sala, sí se dieron cuenta. Y nos dijeron que no podíamos entrar, que lo que podían hacer era cambiarnos las entradas por otra película que estaba empezando en ese momento. Y tuvimos que ver En busca de la felicidad con Will Smith. Qué linda. Yo creo que hubiese sido mejor ver la película de Denzel Washington porque esa película de Will Smith es fuerte. Yo lloré desde que empezó la película hasta que terminó. Y en mis 11 años, a los 11 años a uno todavía en la casa, pues uno no se entera de las dificultades económicas de los papás, uno no se entera de los problemas de los tíos ni de los abuelos. A uno lo tienen todavía como en una burbujita. Y yo veía esa película y yo decía, ¿cómo una gente puede sufrir tanto? ¿Cómo a una persona le pueden pasar tantas cosas malas una tras otra? Porque para los que no la han visto, él al principio de la película, su esposa lo deja y él queda con su niño como de 4 años, lo corren del apartamento donde vive porque ya no tiene cómo pagarlo, había invertido todo su dinero en unos aparatos que ya los estaban descontinuando y nadie se los quería comprar, le quedaba uno y se lo roban, consigue una entrevista de trabajo y el día de la entrevista no me acuerdo qué le pasa, pero llega tarde y llega todo sucio. Lo meten preso, Flor la vio varias veces, es que la pasaban bastante en el cable. Y tú ves la película y tú dices, ¿cuándo va a tener este pobre hombre un respiro? O sea, ¿cuándo va a dejar de sufrir? Pero bueno, conforme han ido pasando los años y he ido creciendo, me he dado cuenta que en la vida hay muchas dificultades. Se sufre mucho, pasan cosas y hay veces que duran mucho tiempo las dificultades, hay veces que termina una y pasamos a otra, y hay veces que se sobreponen y estamos teniendo un problema en el trabajo, uno en la familia y uno de salud. Y la Biblia lo dice, el Señor se lo dijo a sus discípulos que íbamos a tener aflicciones, y más por causa de seguirle a Él. Y los tesalonicenses no estaban exentos de eso. Vamos a continuar con la serie de las cartas a la iglesia de Tesalónica. Vamos a empezar con segunda de Tesalonicenses hoy. Y les quiero hacer un pequeño resumen porque sí nos los explicaron cuando empezamos con la primera carta, pero se los quiero recordar de qué había pasado en Tesalónica.
Esto está en Hechos 17, creo que fue María Margarita la que nos contó. Pablo y Silas llegaron a predicar a la sinagoga. Hubo algunas personas que tuvieron buena recepción a la palabra de Dios, pero los judíos legalistas armaron una turba y le metieron cizaña a las autoridades de Tesalónica para que los apresaran. Los apresaron, al final pagaron una fianza, pero ellos tuvieron que huir de Tesalónica a otra ciudad cercana que se llamaba Berea, y allí tuvieron mejor recepción, los recibieron con los brazos abiertos, pero los tesalonicenses, no conformes con lo que hicieron en Tesalónica, se fueron hasta Berea y les causaron problemas allá también. Entonces la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que se formó en un ambiente de mucha persecución, de mucho conflicto y de mucho sufrimiento. Y por eso Pablo, Silas y Timoteo estaban muy al pendiente de ellos. En la primera carta, Pablo había enviado a Timoteo a que los visitara para ver cómo estaban, porque estaba preocupado por ellos, y Timoteo llegó con buenas noticias de que ellos estaban creciendo en el Señor. Y bueno, Pablo aprovechó de aclarar algunas cosas que no se estaban haciendo bien en su carta, les dio algunas instrucciones, y esta segunda carta no fue escrita mucho tiempo después, fueron 2 cartas que se escribieron bastante cerca, porque Pablo pues continuaba preocupado por el bienestar espiritual de la iglesia de Tesalónica. Y hoy vamos a estudiar los primeros 5 versículos de esta carta, ¿ok? Cabe destacar que como estaban siendo perseguidos y estaban siendo apresados, golpeados, asesinados, habían unas personas en la iglesia que estaban diciendo que ya el día del Señor había llegado, que ellos ya estaban viviendo la gran tribulación, que nos lo explicó Flor, y que ya estaban viviendo el día del Señor. Y esto había causado mucho temor y mucho miedo entre la iglesia, y por consecuencia se habían dado algunas conductas que no eran agradables a Dios, y por eso también Pablo escribe esta segunda carta. Pero bueno, ese tema no lo voy a tocar yo hoy, es solo como para que entiendan por qué Pablo les volvió a escribir, ¿ok? Vamos a leer el pasaje, es Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 5. Búsquenlo allí, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional para que me sigan, no lo traje en lámina. Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 5. ¿Listo? ¿Lo tienen? Ya va, ya va. Ok. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Entonces Pablo empieza con el mismo saludo, es prácticamente igual, de la primera carta. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Y podemos tomarlo como un saludo general que Pablo les dio, pero a mí hay algo que me gusta en ese saludo porque él les recuerda que ellos como iglesia están unidos al Padre y al Señor Jesucristo. Y yo creo que en tiempos de tribulación y en tiempos de angustia siempre es agradable que nos recuerden a quién pertenecemos, quién está con nosotros, en quién estamos, quién pelea por nosotros, quién nos acompaña, porque yo creo que incluso en ese saludo los tesalonicenses deben haber encontrado esperanza y fortaleza, ¿ok? Pero para entrar en tema, vamos a partir del versículo 3 que dice, se me perdió,
Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo. Y esa parte me gusta porque Pablo y sus compañeros no estaban dando gracias a Dios por ellos, por dar gracias o por la responsabilidad de dar gracias. Él dice, es correcto que demos gracias a Dios por ustedes. Es justo que demos gracias a Dios por ustedes. ¿Pero por qué? Porque los tesalonicenses estaban haciendo las cosas bien. Y hay tres aspectos importantes que tenemos en este pasaje que estaban haciendo los tesalonicenses. El primero, que dice, su fe se acrecienta cada vez más. Ellos estaban siendo perseguidos, probablemente estaban siendo apresados, probablemente estaban siendo golpeados, a lo mejor incluso asesinados. Probablemente había un papá preso y la madre con los hijos en casa, a lo mejor habían algunos escondidos. Y la palabra dice que su fe crecía cada vez más y más. ¿Qué ejemplo? O sea, ¿qué ejemplo a seguir nos dan estas personas, estos hermanos de Tesalónica? Porque a veces es normal que uno en medio de las dificultades escuche, no, él pasó por ciertos problemas y se alejó del Señor. Él enfrentó estas dificultades y ahora tiene muchas dudas y dejó de creer y está apartado. Porque es duro sufrir y lo sabemos, pasar por dificultades es duro. Pero los tesalonicenses no se echaron hacia atrás. Dice que su fe iba creciendo, era algo continuo. Su fe iba creciendo cada vez más y más. La fe es creer, es confianza plena en el Señor y convicción verdadera de que lo que te enseñaron de su palabra es cierta. Ellos no dudaban de lo que Pablo y Silas les había enseñado en ese corto tiempo que tuvieron con él, porque fue un tiempo corto y atropellado. Ellos estaban firmes en lo que les habían enseñado y las dificultades los llevaban cada vez a creer más y más. Y es que cuando estamos sufriendo o pasando por dificultades tenemos dos opciones. O lo tomamos como una oportunidad para conocer mejor a nuestro Señor y conocer lo que Él puede hacer en esas circunstancias, aferrarnos a su palabra, orar cada día más, o lo tomamos como una derrota, creer que Dios nos abandonó, creer que Dios no existe o que no es lo suficientemente bueno, porque cómo nos podría estar pasando esto a nosotros. Y allí viene el desánimo, allí viene la desesperanza, allí viene la depresión, etcétera. Y cuando Dios permite que nosotros pasemos por pruebas o dificultades, su propósito es que lo conozcamos mejor, que busquemos más de Él, que nos aferremos más a Él y no que desistamos y perdamos la fe. La segunda cosa por la cual Pablo y sus compañeros agradecen de la iglesia de Tesalónica es que cada uno de ellos seguía abundando en el amor hacia otros o el amor fraternal. Vuelvo. Todos hemos escuchado casos que, por ejemplo, el esposo se quedó sin trabajo y se terminaron divorciando. La esposa se enfermó y el esposo la dejó. Y uno se pregunta, ¿pero por qué justo cuando más se necesitaban se acabó la relación? Familias que cuando la abuela se muere, los hermanos que se amaban terminan peleándose por la casa, por los bienes. Parejas que pierden a un hijo y terminan divorciándose. Y es el momento en que más necesitaban amarse, pero en la dificultad a veces es difícil amar a otros, porque nos enfocamos tanto en el dolor que estamos sintiendo que no tenemos empatía hacia la otra persona. Pero los tesalonicenses, una vez más, demostraron que sí era posible y la palabra dice que continuaban creciendo en el amor fraternal. Ellos tenían una dificultad, digamos, colectiva. Todos estaban sufriendo lo mismo, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Cristo. Y estoy seguro que eso los ayudaba a identificarse, ¿verdad? Y a compenetrarse más. A lo mejor todos nosotros estamos pasando por distintas dificultades y no siempre nos identificamos con la dificultad del otro.
y se nos hace más difícil. Pero yo creo que todos aquí tenemos dificultades colectivas también, vivimos en el mismo país, donde hay una situación económica difícil, donde hay una situación social y cultural difícil, y a todos nos afecta por igual. Y esta es la oportunidad más grande que tenemos de orar los unos por los otros, de apoyarnos económicamente, de estar pendiente de ese hermano que perdió su trabajo, estar pendiente de esa hermana que es mamá soltera, estar pendiente de esa hermana que es viuda, etcétera. En medio de la dificultad es donde más oportunidades hay para amarnos y demostrar ese amor, ¿verdad? Entonces, una vez más tenemos dos opciones. O tomamos la dificultad como una oportunidad de llamar más a mi hermano, orar más por él, visitar más a los hermanos, estar pendiente del que dejó de venir, echarle una llamadita, o lo tomamos como una oportunidad de centrarme tanto en mí mismo, en mi dolor, en mi sufrimiento, que me olvido de que los otros también a lo mejor están pasando por una dificultad. Entonces, como dije al principio, en la vida hay mucho sufrimiento, hay muchas dificultades y siempre van a estar presentes, pero lo que debe modificarse es nuestra actitud ante esas dificultades. Voy a leer un pasaje de Romanos, que también lo escribió Pablo, que es muy bonito y queda perfecto para lo que les estoy diciendo. Es en Romanos 12, del 10 en adelante, que dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, alégrense con los alegres y lloren con los que lloran. Eso es lo que el Señor espera de nosotros en tiempos de dificultad, porque es muy duro pasar por dificultad solo. Pensemos en lo más sencillo, una gripe, que no haya nadie que te haga el tecito, que te dé la sopita, que te tome la temperatura, que te ayude a hacer la diligencia, que te lave los platos. Es difícil pasar por dificultades solo. Es mucho más fácil cuando tenemos a alguien que nos da la mano, que nos dice: acuéstate que yo te cargo a la bebé, tranquilo, quédate en la casa que yo voy y te compro el kilito de queso en la bodega. Es mucho más fácil cuando estamos acompañados y para eso estamos aquí, hermanos. Para eso nos tenemos los unos a los otros y debemos tener la misma actitud con los que están allá afuera para que ellos también reciban el amor del Señor. Entonces, los tesalonicenses, en eso también seguían avanzando, amándose los unos a los otros. Y este momento no quiero que sea una oportunidad para que usted se ponga a pensar en todas las veces que los hermanos no lo amaron. Es una oportunidad para nosotros reflexionar en si realmente estamos amando a nuestros hermanos como debe ser, ¿ok? Pablo continúa diciendo: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es emocionante, es gozoso cuando uno se da cuenta de que ese hermano al que ayudaste en su caminar con el Señor sigue adelante y está aprendiendo más de la palabra, y cada vez que lo escuchas orar, ora con más convicción, con más confianza, y cuando los ves que ya a lo mejor no dicen groserías, que ya han dejado ciertos hábitos, cuando ves que le están predicando a otras personas, eso lo llena a uno de alegría. Y a mí me pasa con los muchachos, con los chicos de los lunes, ver que ya no son tan tímidos como al principio, que ya participan más, que preguntan, que recuerdan lo que nosotros les enseñamos. Ver a los jóvenes crecer para mí es un gozo total, es maravilloso. Y me imagino que así se sentían Pablo, Silvano y Timoteo, alegres de que su trabajo no había sido en vano, de que su esfuerzo, sus sufrimientos, porque ellos también sufrían mucho,
estaba dando frutos y de que esas iglesias crecían a pesar de las dificultades. Y estoy seguro que el pastor y que Henry han tenido ese sentimiento de gozo, sí, es un gozo que va más allá, cada vez que ve a alguno de nosotros crecer en el Señor, servir al Señor en esta iglesia, ¿verdad? Y debería ser una motivación para cada uno de nosotros, bueno, yo quiero crecer, yo quiero servir, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir creciendo en la palabra porque quiero hacer sentir orgulloso a mi pastor, a mi líder y por supuesto al Señor Jesucristo que es el primero. El último aspecto por el cual Pablo y sus compañeros le dan gracias a Dios por los tesalonicenses es por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Y hace rato cuando Leila dio su testimonio y luego Hugo también, el pastor le dijo obediencia y perseverancia. Y yo escuchaba los testimonios y yo decía, Señor, bueno, tú alineas todo como siempre, porque son ejemplos de perseverancia. Y Hugo también persevera, como él dice, camina y camina y camina. Hay que seguir obedeciendo y perseverando. Y aquí la palabra que la Biblia pone como soportar. A veces nosotros tomamos esa palabra como aguantar la pela. O sea, aguanta hasta que esto pase. Pero en el proceso te quejas, te amargas, te preocupas, te afanas y pierdes tu paz. Y esa palabra, que en el griego es anekomai, no significa eso, aguantar la pela de mala gana. Significa mantenerse en pie, perseverar, ¿ok? Los tesalonicenses no estaban aguantando derrotados, esperando que en algún momento eso pasara. Ellos estaban soportando en el sentido de que tenemos fe y esperanza de que el Señor en su tiempo va a cumplir lo que nos ha dicho antes, ¿ok? Era una convicción de que ese no era el fin, de que el Señor, de que lo que Pablo les había enseñado era cierto y el Señor iba a cumplir su palabra. Ellos estaban creyendo en Jesucristo, el que resucitó de los muertos, y en eso estaba puesta su mirada. Yo he sido de las que dice, yo sé que esto va a pasar, yo sé que el Señor me va a sacar de esto, pero en el proceso me agobio y hago berrinche y hago pataletas. Al final el Señor me vuelve a poner la mirada donde es, pero en tiempos de angustia hay que recordar quién es nuestro Dios y hay que esperar en Él con la certeza de que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta. El último versículo que me tocó para hoy dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Me alejé el micrófono, voy a volver a leer. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Es una frase muy común cuando estamos pasando por dificultades y en español y en inglés y yo creo que en todos los idiomas se usa decir, esto no es justo. Esto no es justo. Uno lo ve en las películas cuando lo dicen, it's not fair. Esto no es justo. ¿Por qué me está pasando a mí? Yo no merezco pasar por esto. Y es algo que lo dice todo el mundo cuando está en dificultades. Pero aquí Pablo dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Y es que la justicia de Dios no es la nuestra. Dios no ve las cosas desde nuestra perspectiva limitada y corta y humana. Y Él sabe por qué nos está permitiendo pasar por esa dificultad. Y Él tiene un propósito con todo lo que hace. Y más aún cuando sufrimos por Él o cuando somos perseguidos por Él. Porque si nosotros mismos nos metimos en el paquete, bueno, ya esa es otra cosa. Pero cuando estamos sufriendo por su causa, estamos participando de lo mismo que vivió Cristo
cuando estuvo aquí. Y dice la palabra que Él nos tiene por dignos, porque no lo somos, pero nos tiene por dignos de su reino, por ese sufrimiento que estamos pasando. Entonces, tenemos que gozarnos y alegrarnos cuando nos encontremos sufriendo por causa de Cristo. Porque cuando estemos allá arriba, enfrente de Él, va a ser maravilloso que nos diga, me fuiste fiel. En medio de tu sufrimiento, me fuiste fiel. ¿Qué momento? Así como Henry hace rato se le aguaba la voz cuando decía que el Señor le va a dar un pedacito del pan. Imagínense cuando estemos allá arriba y nos diga, sí, fue doloroso, sí, sufriste, sí, tuviste que esperar mucho, pero me fuiste fiel. En lo poquito, pero lo lograste. ¡Wow, hermanos! Eso debe ser espectacular. Entonces, aunque en el momento duela la batalla, aunque en el momento duela la dificultad, esforcémonos en obediencia, en perseverancia, porque vale la pena, hermanos. No estamos luchando en vano. Y yo leí este pasaje y yo me preguntaba, ¿será que los tesalonicenses tenían un superpoder o tenían una capacidad superior a nosotros, que ellos lograban perseverar en la fe, en el amor fraternal y en la paciencia? No, ellos eran seres humanos como nosotros, pero tenían sus convicciones bien puestas, vivían en el Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Volvemos a la prédica que nos dio el pastor la semana pasada. Oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. No descuiden las profecías, la palabra del Señor. Manténganse irreprensibles. Quédense con lo bueno y desechen lo malo. Si practicamos todas esas prácticas, valga la redundancia, básicas del cristiano, vamos a permanecer allí, bajo la voluntad del Señor, viviendo en el Espíritu, y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, vamos a estar listos, aferrados a nuestro Padre, aferrados a su palabra, para soportar con perseverancia, con esperanza, con fe y con amor fraternal. Eso es todo. Voy a orar por nosotros. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirme estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos llena de esperanza, Señor. Te pido que nos ayudes a mantener nuestra mirada siempre puesta en ti, a sentirnos dichosos, Señor, cuando nos encontremos en diversas pruebas. Que nos ayudes, Señor, a ser pacientes, que nos ayudes a tener fe y que esa fe crezca cada día más. Y que nos ayudes a amarnos, Señor, los unos a los otros como tú nos amas a nosotros, Señor. No nos permitas decaer, Padre Santo. No nos permitas desistir ni abandonar, sino que llévanos de tu mano, Señor. Confiados, Señor, en que tú haces lo mejor para nosotros en todo tiempo. Te bendigo, mi Dios, porque has sido bueno con mi iglesia, has sido bueno con mi familia, has sido bueno con cada familia de esta iglesia, Señor. Gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo, amén.